No vamos a repetir todo esto, era simplemente para hacerles recordar. A ver, si tuviéramos que, venimos con este hilo conductor que yo digo que tiene que ver con la propuesta de un procesamiento de datos en un estudio de campo estadístico, respetando el método científico, veníamos ya definiendo claramente la investigación, el tipo de datos, el diseño del experimento, si es población y muestra, y después aprendimos todo lo que tenía que ver con la presentación resumida de esos datos, que era la construcción de las tablas acompañada de los gráficos. Cada tabla con sus particularidades y los gráficos acompañando justamente a cada tipo de tabla. Después abordamos la clase pasada que existían otras medidas muy significativas, que eran las medidas de resumen, y que esas medidas nos permitían justamente tener una visión más amplia sobre este comportamiento, ¿sí?, de esta distribución, este conjunto de datos, y que yo les dije que siempre era necesario que ese acompañamiento no sea solo con una medida, qué sé yo, la de tendencia central, o con otra, la de dispersión, sino que es mucho más rico cuando tengo, ¿sí?, medidas que representan a cada una de estas categorías, acompañada con todo lo que ya hemos venido presentando. Entonces, estábamos trabajando, la clase pasada trabajamos el tema de las medidas de centralización y las medidas de forma, ¿sí? Y vimos como medida de centralización la media, mediana y moda, su concepto, su cálculo, su ejemplo e interpretación, y hoy nos íbamos a concentrar, si mal no recuerdo, en las medidas de dispersión. Entonces, abordando más específicamente eso, todo esto lo vimos la clase pasada, que hacía las medidas estas de centralización, media, mediana y moda, con sus diferentes características o puntos a tener en cuenta, a destacar, que son como pequeños tips que los van a ayudar a que, bueno, hay que mirar más fino a veces la interpretación de una u otra medida. Y ahora nos vamos a concentrar en las medidas de dispersión, que también reciben el nombre, como dice acá, medidas de dispersión absolutas y relativas. Ahora vamos a clasificar cuáles serían las absolutas y cuáles serían las relativas. Acá en el cuadro les he puesto así a medida de resumen, y en la parte de abajo un gráfico para que podamos interpretar lo que el título más o menos ya me está orientando, ¿no? Medidas que me hablan de cuán dispersos están estos datos, de dispersión. Las medidas de dispersión, también llamadas, como dice acá, medidas de variabilidad, muestran justamente la variabilidad de una distribución de datos, indicando por medio de un número, porque es una medida que me devuelve un número, así como la media me devolvió un número, la mediana me devolvió un número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media, ¿sí? Entonces, una medida que marca la variabilidad o dispersión con respecto a la media. Cuando mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad, y cuando menor sea, entonces la distribución va a ser más homogénea con respecto a la media. Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan esos valores del centro de la distribución. Acá tienen una gráfica, ¿sí?, que ya la vamos a ver, no se preocupen, un poco mejor. Acá es simplemente para mostrarles que yo puedo llegar a medir desde mi media o centro de distribución, yo puedo medir más o menos la dispersión de los datos, ¿sí?, con una medida de variabilidad, que vamos a ver hoy, que se llama desviación. Entonces yo digo, la media más menos una vez la desviación, o la media más menos dos veces la desviación, me habla justamente de la concentración de los datos dentro de ese rango o límites establecidos justamente por la medida central y la dispersión. Vimos los otros días alguito, ¿sí? O sea, vimos las medidas de asimetría o puntiagudez, que tenía que ver con el desplazamiento de la curva sobre el eje de las X, ¿sí? Pero también vimos, y hoy vamos a reforzar,
esto de la velocidad con que sube y baja la curva, que yo les dije que tenía mucho que ver con la dispersión, porque a datos más concentrados tenemos un tipo de curva y a datos menos concentrados, más aplanados, tenemos otro tipo de curva. Dentro de las medidas de dispersión, ¿sí?, que vamos a dar algunas características de ella, vamos a mencionar, así como en las de posición mencionamos la media, mediana y moda, en este caso vamos a mencionar algunas y vamos a trabajar con alguna de ellas. Entonces, como características generales, las medidas de dispersión nos sirven para cuantificar la separación de los valores de la distribución. Y esto es importante, y sí, ¿se acuerdan que yo les había hablado a veces de los valores atípicos? Esos valores que están como muy alejados de un conjunto de datos que a lo mejor se comportan de forma más centralizada. Entonces, si yo analizo estas medidas de dispersión, me va a hablar justamente de esa presencia de esos datos atípicos que a veces hacían que se corriera una medida de tendencia central. Llamaremos dispersión, dice, a la mayor o menor separación de los valores de la muestra, y también yo pondría barra población, ¿no? Porque las medidas de dispersión, como las de centralización, se pueden calcular tanto para una población como para una muestra, ¿no? Al calcular una medida de centralización como es la media, resulta necesario, dice, acompañarla de otra medida que indique el grado de dispersión. Eso es lo que les estaba diciendo yo hace un ratito, que aparte de las tablas y de los gráficos, ustedes deben acompañar para hacer un buen análisis, ¿sí?, de ese comportamiento de datos. Sería muy necesario que acompañen todo eso con una medida de tendencia central y también con una medida de dispersión. No quedarme con una u otra, sino, como siempre les digo, con alguna que me represente a ese conjunto. Y a su vez también algunas de las medidas de forma, ¿sí?, las que yo podía hacerlas en forma gráfica, ¿se acuerdan? Con una curva suave, yo podía hablar un poquito también del comportamiento de datos en función si era unimodal, multimodal, bimodal, y si la curva está muy empinada o más aplanada. Esas eran las de forma. ¿Qué medidas de dispersión vamos a ver? Bueno, las medidas de dispersión absoluta, como yo les dije, y las relativas. Las absolutas pueden ser el recorrido, que ya algo vimos cuando construimos las tablas para intervalos, la desviación media, la varianza, la desviación típica, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a centrarnos, sobre todo también porque son fórmulas de cálculo más simples y lo hacen en forma manual, porque el software así lo devuelve, y porque también si lo van a trabajar con el Excel también les permite ese cálculo. Vamos a trabajar el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Son 4 medidas que vamos a trabajar, de las cuales 3 son de las medidas que llamamos de dispersión absoluta, y la otra, la última, el coeficiente de variación que les acabo de mencionar, es una medida de dispersión relativa, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Por lo tanto, vamos a ver 4 medidas de dispersión. Si comenzamos con la primera, ¿sí?, que le hemos puesto el nombre de rango, o también en alguna otra oportunidad creo que le dije recorrido, ¿sí?, recorrido de la serie o rango de la serie, que les dije que ya lo trabajamos un poquito antes. Es una medida muy gruesa, no muy sensible, o sea, no muy precisa, mejor dicho. ¿Por qué? Porque lo único que calcula es la diferencia entre el máximo valor de la serie y el mínimo, ¿sí? Fíjense, se define como la diferencia entre el valor más grande de la serie y el más pequeño. Fíjense, en estos dos conjuntos de datos, el rango me dio igual, que es el valor máximo 10 menos el valor mínimo 0, las dos me dan el mismo rango. Sin embargo, fíjense en que hay una con respecto a la otra, acá la tienen como representada a través de puntitos en un eje,
hay una que tiene como los datos más concentrados y algún que otro dato atípico que justamente definió ese rango, ¿sí? Pero el comportamiento es más homogéneo acá en el centro, mientras que esta otra presenta como los datos más dispersos. Entonces, ¿es una medida de variabilidad? Sí. ¿Es muy significativa? No. ¿Es muy sensible a la presencia de estos valores extremos? Sí, porque de repente me da un rango, ¿sí? Me habla de esa amplitud, pero no me está diciendo mucho de cómo es esa distribución dentro de la serie. Es de las más básicas, cuando no puedo trabajar con ninguna otra medida, mínimamente es una medida que me ofrece esa mirada de la variabilidad. También tenemos la varianza, ¿sí? La varianza, otra medida de dispersión absoluta, como la habíamos definido, dentro de las de dispersión absoluta, y que si yo tuviera que expresar su significado, su concepto, y relacionarlo con su expresión matemática, fíjense en que es como ir mirando la fórmula y podemos ir definiendo su concepto, cómo se define una varianza. Dice que la varianza es la media aritmética, toda media aritmética no es más que la sumatoria de algo dividido la cantidad de observaciones. ¿Está bien? Entonces decimos, la varianza es la media aritmética de los cuadrados, elevados al cuadrado, ¿de qué? De las desviaciones o diferencias, ven, que hay de la variable con respecto a la media de una distribución estadística. Entonces, la media aritmética de los cuadrados de esas diferencias. Esta hace a una expresión matemática para su cálculo que no es complicada. Existe otra que nosotros le llamamos la de cálculo rápido, que ya la vamos a ver ahora dentro de un ratito en otro ejemplo. Pueden utilizar cualquiera de ellas. Y si no, bueno, utilizando el software me va a devolver el cálculo de la varianza, pero yo lo que siempre queremos que sepan es justamente qué es lo que está haciendo, qué cálculo está haciendo por detrás, y tener muy en claro que a la variable, en este caso, la está elevando al cuadrado. Es una medida que si yo tuviera que interpretarla, me contendría un poco porque es una medida que me ayuda a calcular una posterior que se llama desviación estándar y que con esa trabajo, digamos, con los valores no elevados al cuadrado, entonces puedo obtener conclusiones, por decir, no más válidas, pero más interpretativas, ¿sí? ¿Cuán dispersos están estos datos o cuán cercanos son los valores de los que mide la varianza? Y bueno, acá también yo les he puesto un ejemplo y fíjense que tenemos dos pequeñas series de datos solo a los fines de observar un mínimo comportamiento. Como siempre digo, esto es poco, es como insignificante, ¿no? En relación a la cantidad de datos con los que estamos trabajando. Y vean que, por ejemplo, en esta serie de los puntitos rojos es como que hay una mayor concentración, seguramente acá tengo el valor que se repite 2 veces, entonces tengo como la moda, por decir de esa manera, y en la otra serie azul es como que los datos están más dispersos. Sin embargo, la media de cada una de ellas me da 5, ¿está bien? A partir de ese valor de media, yo voy a calcular, fíjense en que la varianza necesita del cálculo de la media. A partir de ese valor de media, yo voy a calcular la varianza. Y una vez que obtengo el valor de varianza, siempre que voy a comparar dos conjuntos de datos, voy a decir que la varianza que sea más chiquita, la de menor varianza, es la que me va a dar justamente datos más cercanos a ese valor de media, o los datos van a estar más concentrados cuando la varianza sea menor. Otra cosa que no quería dejar de recordarles, esta expresión S cuadrado es el símbolo de la varianza, y también lo pueden encontrar así, como sigma al cuadrado, ¿sí? En la bibliografía que trabajamos
nosotros, obligatoria, pueden encontrar sigma cuadrado como también la representación de la varianza OS cuadrado. Y acompañando a toda esta mínima interpretación de esta distribución de datos y ese comportamiento, mostrándoles que la media puede ser la misma, pero justamente lo que analiza la varianza es cuán lejos o cuán cerca estoy de ese valor medio, ustedes también pueden acompañarla haciendo una gráfica, ¿sí? Y fíjense más o menos lo que hablamos la clase pasada cuando vimos las medidas de puntiagudez o kurtosis, ¿se acuerda? Con el coeficiente de kurtosis teníamos que cada una de estas gráficas recibía un nombre, ¿se acuerdan? Mesocúrtica, platicúrtica, leptocúrtica, y todo tenía que ver cuando la gráfica era más aplanada, seguramente datos más dispersos, o la gráfica era más empinada, seguramente datos más concentrados. ¿Está bien? Entonces, como siempre, y les estoy repitiendo, es importantísimo una medida de posición, una medida de dispersión y una medida de forma o gráfica para analizar el comportamiento de los datos. Ahí apareció. Una preguntita. A ver. ¿Por qué está elevado al cuadrado? Sí, la varianza, por eso les decía, es una medida que no es muy representativa porque está elevando al cuadrado los valores de la variable, y ahora cuando veamos la próxima medida que se llama desviación, vamos a sacar la raíz cuadrada de esa varianza, es decir, como que volvemos a los valores originales. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando vimos las propiedades de la media? Que había una propiedad que hablaba de que la sumatoria de las desviaciones tenía que ser mínima, ¿sí? Tendría que tender a 0 para cumplir con una determinada propiedad de la media. Si analicemos solamente el numerador, ¿no? Si este numerador decía una propiedad tendía a 0, hacíamos que se aplicaba esa propiedad de los mínimos cuadrados y hacíamos que las diferencias con respecto al valor medio y las distancias entre cada uno de los valores se hagan tan pequeños que tiendan a 0. Es una medida, como les digo, que trabaja con esta variable expresada de esta manera, que generalmente no perseguimos que ustedes hagan una interpretación de esta medida, sino que es una medida que nos ayuda a calcularla ahora, la próxima que voy a seguir explicándoles, para que hagamos una mejor interpretación de esa desviación. Si vamos a la próxima, entonces antes de pasar a la desviación estándar, algunas otras consideraciones de la varianza y que tienen que ver justamente, por ejemplo, con esto que les estaba diciendo. Habíamos visto en la media ciertas propiedades de la media, ¿sí? Si ustedes recuerdan, vimos la propiedad de que la media de una constante era igual a una constante, la media de una constante por una variable, la media de una constante más menos una variable, la media, la que dijimos recién, de la diferencia entre los valores de la variable y todo elevado al cuadrado tenía que tender a 0. Bien, todas esas propiedades que vimos, ¿sí? Ahora también se aplican en la varianza. Y también, de la misma manera que se los expresé en la clase pasada, las vamos a enunciar, las vamos a expresar simbólicamente, y en el caso que quieran hacer una comprobación numérica, también lo tienen en el material obligatorio, y van a poder comprobar que se dan estas igualdades que se presentan acá, ¿sí? Entre las propiedades más significativas, sabemos que la varianza tiene estas propiedades que son: en primera instancia, la varianza siempre es una cantidad no negativa. Desde el momento que analizamos la expresión simbólica que la calcula, están los valores elevados al cuadrado, nunca me va a dar negativa, o sea que si están haciendo un cálculo mal hecho manualmente, o de repente también el software les devuelve por haber elegido mal
alguna selección de datos le da una varianza negativa, eso es incorrecto. Siempre la varianza va a ser un valor positivo. La varianza de una constante es igual a 0. Si recordamos un poquito el ejemplo que yo les di la clase pasada con respecto a la media, y les dije que si yo tenía una serie de datos que era 2, 2, 2 y 2, la media o promedio iba a terminar siendo la misma constante, que era 2. Entonces, si yo a esa serie, ¿sí?, le agrego, ¿sí?, una constante, ¿sí?, no va a haber variabilidad. Por lo tanto, la varianza de ese conjunto de datos me daría igual a 0, cuando yo aplico una constante. La varianza del producto de una constante por una variable es igual, dice, al cuadrado de la constante por la varianza de la variable. También vimos el ejemplo en la clase pasada, así en formato oral, que les dije que si yo a una serie de datos que era el sueldo de una persona lo multiplicaba cada uno de esos valores por un 10%, por una constante, bueno, hacíamos la comprobación de cómo se obtenía una nueva media a partir de aplicar la propiedad de la media. Acá pasa lo mismo. Si yo a la variable, la varianza, ¿no?, le aplico una constante, a cada uno de los variables le aplico una constante, me va a dar exactamente lo mismo que si yo a esa constante le elevo al cuadrado y trabajo con la varianza de la variable original. Y siempre recuerden también que la varianza necesita del cálculo de la media, ¿sí?, para justamente calcular esa varianza, ¿no? Y en el caso de la varianza con la suma de una constante, también uno puede comprobar fácilmente que a la varianza de esa variable, si yo le sumo a cada uno de los valores un valor constante, no va a presentar variabilidad con respecto a la serie original y se mantiene la misma varianza de la variable. Esto tienen muchos ejercicios para hacer en el práctico y seguramente lo van a trabajar más haciendo cálculos con la profe, y también tienen, como yo les digo, la demostración en la parte del material obligatorio. Denle especial atención tanto a las propiedades de la media como de la varianza, porque no solamente lo aplicamos en esta primera evaluación, sino también se aplica mucho en el trabajo práctico integrador, demostrando de alguna manera que si yo trabajo con una serie de datos iniciales y después le aplico alguna condición extra, no hace falta que vuelva a recorrer todo el conjunto de datos y volver a calcular medias y varianzas, sino que con solo aplicar las propiedades puedo obtener la nueva medida de la varianza, en este caso, con esa nueva condición. En este cuadrito vuelve a sintetizar o a resumir un poquito lo que está expresado acá a través de forma simbólica, y acá en el extremo inferior tenemos un ejemplo de una situación muy particular y pequeña, ¿sí? Y el cálculo, fíjense, no es tan exacta esta fórmula como la que vimos antes, que era la que respondía más a la definición, sino que podemos trabajar esta expresión, y que ustedes tienen, recuerden, en las tablas estadísticas al final, todas las fórmulas que utilizamos en este primer eje de estadística descriptiva, tienen todas las fórmulas de la media, mediana, moda, varianza, desviación, de todas las medidas, las tienen expresadas ahí para que simplemente las busques y las apliquen, ¿sí? Y tienen distintas expresiones de varianza, algunas más complicadas y otras un poco más simples, que le llamamos la de cálculo rápido, que llegan a idéntico resultado y que pueden consultar tranquilamente. Se usarán los datos con información de la cantidad de viajes semanales que hace al interior el supervisor de una empresa de semillas. Estamos hablando, siempre es necesario identificar el tipo de variable. Información de cantidad de viajes. Estamos en una
variable continua de tipo discreta, ¿sí? En donde acá me habla del número de viajes, 2 viajes, 3 viajes, 1 viaje y demás. Por supuesto que primero para calcular la varianza, como les digo, me hace falta la media, ¿sí? Calculo la media de este conjunto de datos y después lo que voy haciendo es tomar, tomar cada conjunto de datos tomamos cada uno de los datos, vamos restando por esa media y dividimos, acuerden que dijimos que era la media aritmética, por eso la división por la cantidad de observaciones, y me da la varianza. 2,5. Y ahí dice, no tiene interpretación útil. No tiene interpretación útil, ¿por qué no tiene interpretación útil? Lo que decíamos recién, porque primero que los valores de la variable están elevados al cuadrado. Y segundo, porque estas medidas de dispersión que yo les estoy presentando se utilizan mucho para comparar conjuntos de datos. En sí mismo, yo me tendría que preguntar, 2,5, ¿es bajo o es alto? ¿En qué rango de valores digo que 2,5 es bajo o es alto? Entonces, estas medidas de dispersión muy utilizadas para comparar distintas muestras o diferentes poblaciones. ¿Qué pasa si yo tengo que analizar una sola? Bien, por ahora, más ahora dentro de un ratito, les voy a explicar contra quién lo vamos a comparar. Pero en esta primera instancia podemos decir, la varianza no tiene una interpretación útil, la vamos a trabajar a través de la desviación y vamos a ver si hay que comparar en relación a otra distribución o si comparamos con respecto a una regla que les voy a presentar ahora a continuación. Otra medida de dispersión, como les decía, muy utilizada es la desviación típica o desviación estándar, ¿sí? La desviación típica, o también denominada desviación estándar, es una medida de dispersión para variables que ya sabemos que son cuantitativas. Recuerden que habíamos hablado de escalas de razón o escalas de intervalo, y se va a definir esta desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? La raíz cuadrada de la varianza. Es una medida que me marca o que me mide el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, y que la vamos a representar con una S, fíjense, o si no, también la pueden ver con sigma. Fíjense en que hace un ratito les dije que la varianza era un sigma al cuadrado, este es un sigma solamente, o una S o S cuadrado, y es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La expresión puesta más completa, hemos trabajado acá de nuevo la expresión de la varianza, entonces la raíz cuadrada de esa varianza. Fíjense en que en este caso les puse la varianza dividido n mayúscula, porque estaríamos hablando en todo caso de una varianza poblacional, y cuando la n era pequeñita podemos hablar de una varianza muestral. Les he puesto distintas expresiones, y les repito que en las tablas estadísticas la tienen a esas expresiones bien identificadas, tanto para muestra o población, y básicamente la expresión es la misma. Entonces, ¿qué me está midiendo esta desviación? Que ya trabaja con los valores no al cuadrado, sino los valores originales de la variable. Bueno, también dijimos que me marcan si cuán dispersos están los datos. Si ustedes ven acá a su derecha un pequeño gráfico, tenemos un centro de la distribución, un valor medio seguramente. Fíjense en que el pico de este histograma, recuerden que el pico me lo marcaba la moda, significa que esta media y esta moda y seguramente la mediana están muy cercanas, por lo tanto puedo estar hablando de una distribución bastante simétrica.
Y esta desviación lo que me está mirando, me está mostrando es este conjunto de datos, cómo se distribuye con respecto a esta media, ¿sí? Este otro colorcito así muy pálido que está marcando en la gráfica, nos está hablando que sí, hay valores a lo mejor más extremos y hay una mayor concentración. Entonces yo les decía recién, ¿qué valor numérico me dice que están más o menos concentrados? Bueno, si yo tengo que analizar dos conjuntos de datos, el que tenga menor desviación es el que me está hablando de mayor concentración de datos. Pero si no, ya les dije, vamos a analizar una regla para hacer esa comparación más teórica, podríamos decir, de lo que está pasando con una única distribución. ¿Qué otra cosa tenemos en relación a las características de esta desviación estándar? Profe, Sí. una consulta, en la ecuación, ¿el n sub i estaba multiplicando el cuadrado o no? A ver, acá. El n sub i está multiplicando a toda esta expresión. ¿Sí? Ese es el valor de la variable restado a la media, lo elevas al cuadrado por, ahí sería el por n sub i. ¿Está bien? Sí, ok. Y esto lo tengo que ir haciendo para cada valor de la variable. Por eso, la verdad que la varianza nadie le quiere calcular, porque manualmente es como densa, ¿está bien? Ahora con esto de la ayuda que tenemos de los software devuelve un valor y uno interpreta ese valor. Pero es como ir calculando para cada uno de ellos, haciendo la sumatoria, multiplicándolo por la frecuencia, por la cantidad de veces que se está presentando ese valor de la variable, y todo dividido el tamaño de la población. ¿Sí? Bien. Acá tenés otra expresión, mira, fíjate, otra expresión. Lo único que acá está, esto yo haría eso, perdón, yo lo tendría que haber borrado porque les cuento de qué se trata esto. La varianza, como la estamos viendo ahora en el eje de la estadística descriptiva, la vemos a la varianza, bueno, en su expresión conceptual y con su cálculo, como se los he estado mostrando. Pero cuando la dividimos por n-1, se llama varianza corregida, ¿sí? Y eso es un análisis que vamos a ver a final del semestre, por qué tengo que corregir una varianza, y tiene más que ver con la estadística inferencial. Así que ya lo voy a modificar a eso, lo voy a borrar y lo vamos a subir bien a la PPT para que no se confundan. Todo el análisis de varianza que hacemos en este momento de datos observados y análisis de ese datos observados lo hacemos simplemente con la varianza común. Más adelante vamos a ver qué es esto de corregir la varianza. Otra característica que dijimos de la desviación estándar tiene que ver, esperen que voy a sacar esto, es afectada por el valor de cada observación, obvio, porque si está construida la expresión por cada uno de los valores, entonces va a estar afectada si esos valores son extremos. Como consecuencia de considerar desviaciones cuadráticas, pone mayor énfasis en las desviaciones extremas que en las demás desviaciones. Esto tiene que ver con que la desviación, como les decía, se nutre de la varianza, ¿sí? Y la varianza, acuérdense en que trabaja con estos valores elevados al cuadrado. Entonces, vamos a trabajar a esta medida como la más representativa en relación a las medidas de dispersión. Y la vamos a poder construir, como dice este último punto, a través de las tablas de frecuencia, ¿sí? Puede ser de una variable discreta o también puede ser de una variable continua, y a partir de ella vamos a calcular primero la media, luego la varianza y en tercer término la desviación, porque cada una de ellas necesita de la otra, tratando, como dice acá, de que si los datos o las tablas de frecuencias están presentadas en términos de variable en lista, ¿sí? Seguramente va a ser más rico el análisis que a veces cuando trabajo con datos agrupados, en donde hay más pérdida de información, porque uno termina diciendo,
hay un conjunto de datos que está dentro de este intervalo, y a partir de ahí trabajo con un valor que me representa ese intervalo, y no con los valores en sí de la variable. Por eso es que dice que si yo trabajo con una variable discreta y en lista, no hay tanta pérdida de información que si yo estuviera trabajando con otro tipo de agrupamiento de datos. De todas maneras, ya les dije en la clase pasada que lo que nosotros le hemos enseñado de presentar tablas en listas o en intervalos es solamente a la finalidad de esa primera resumen de datos y armado de gráficos, pero las medidas descriptivas siempre las vamos a calcular con la variable en lista, ¿sí? Trabajando la variable pura. No vamos a trabajar con datos agrupados, porque ahora que tenemos el beneficio, como les digo, de utilizar algún recurso que nos facilita los cálculos y demás, es mucho más preciso trabajar de esa manera. Entonces, si tengo un pequeño conjunto de datos, como vimos acá, primero debo sacar la varianza, como les decía, y aparte de eso también tengo que sacar la media, obtengo un valor, y al sacar la desviación me habla, ¿sí?, de que ese cálculo final, por ejemplo 1,58, es la dispersión promedio, ¿sí?, en la cantidad de viajes. Muy siempre importante y significativa, como les vengo diciendo, la interpretación de lo que ustedes o lo que el software les va a calcular. Siempre en relación al caso. Y otra cosa que les quería decir, cada vez que interpreten a una variable, ¿sí?, pueden poner la expresión matemática de la cual van a sacar, pero siempre el resultado y la interpretación es lo más significativo para el análisis estadístico. Si ustedes ponen 1,58 y no me explican qué es lo que estoy obteniendo, y se considera que no saben lo que están calculando. ¿Está bien? Por eso es significativa su interpretación. Otra medida, y la última medida de las medidas de dispersión, es la medida de dispersión relativa que se llama coeficiente de variación. ¿Y qué es lo que mide el coeficiente de variación? ¿Y por qué decimos que es una medida de dispersión relativa? Dice que en estadística, cuando se desea hacer referencia a la relación en el tamaño, o sea, en la medida de la media y la variabilidad de la variable, se utiliza el coeficiente. Fíjense en que el coeficiente es el cociente entre la desviación y la media, ¿sí? Es una de las medidas más significativas y la podemos definir justamente como ese cociente. Y lo otro que vamos a hacer es que a esta expresión, después de su cálculo, la vamos a trabajar siempre en términos de porcentaje, ¿sí? Como un porcentaje de la media aritmética, mostrando, ¿sí?, la mejor interpretación porcentual. Y también vamos a hablar de que esta medida me mide el grado de variabilidad, ¿sí?, pero en estos términos de porcentaje, y vamos a decir que los datos van a ser más homogéneos o más representativos cuando el coeficiente de variación sea menor al comparar dos conjuntos de datos. A mayor coeficiente de variación, mayor heterogeneidad. A menor coeficiente de variación, mayor homogeneidad. ¿Qué significan estos términos? Que los datos están como más cerca de ese valor promedio o más dispersos, ¿sí? La vamos a representar con esta sigla, lo vamos a representar con este porcentaje, y otra cosa particular que tiene esta medida, por eso se llama una medida de dispersión relativa, es que puedo estar trabajando conjuntos de datos, de dos series de datos diferentes, que a su vez estén trabajando con unidades de medidas diferentes. Uno trabaja, qué sé yo, con pulgadas, y el otro trabaja con medidas de nuestro sistema métrico decimal. Entonces es como que puedo hacer esa comparación y la expreso en términos de porcentaje. Lo vamos a profundizar acá. Acá, por ejemplo, bueno, algunos de estos párrafos repiten un poquito lo que les acabo de decir.
como el cociente entre la desviación típica y la media es un porcentaje que marca el nivel de dispersión de dos muestras, dos poblaciones, y acá les pongo, puesto que la desviación estándar como la media se miden en unidades originales, cada una de ellas, el coeficiente de variación va a ser una medida independiente de esas unidades de medición, ¿sí? Entonces, para su mejor interpretación es que lo vamos a llevar a porcentaje. Y si vamos a un pequeño ejemplo acá que le hemos puesto de dos conjuntos de datos diferentes, fíjense, bueno, acá las unidades de medida son las mismas, años y años, ¿sí? Tenemos la media para una muestra y tenemos la desviación para una muestra también, y tenemos la media y la muestra, y la desviación, perdón, para una muestra 2. Si yo tengo que sacar el coeficiente de variación de cada uno de ellos, lo que expreso es la desviación sobre la media, en la muestra 1 y lo mismo en la muestra 2, expreso en porcentajes cada uno de ellos, acá estaríamos hablando de un 12% y acá un 9%, entonces esto nos está diciendo que estos coeficientes indican que en la muestra 2 hay una menor dispersión que en la muestra 1 porque su porcentaje es menor que el otro. Esto que les decía recién de las unidades de medida es muy significativo. Acá les he puesto que comparar la variabilidad entre dos grupos, en este caso, bueno, las unidades de medida eran la misma, ¿no? Pero entre dos grupos de datos de distintos sistemas de unidades, qué sé yo, kilogramos y centímetros y demás, hacen que esta medida relativa nos permita hacer esa comparación. Si vamos a un análisis de cómo sería su comportamiento, no solamente numérico, sino de manera gráfica, les decía yo recién, hace un rato, que cuando yo tengo dos conjuntos de datos para comparar, ¿sí? Está bueno porque, bueno, tengo los resultados del análisis de una muestra y de otra muestra, o de una población y otra, y va a ser más simple decir, ah, mira, acá los datos, si bien tienen la misma media, se comportan de manera diferente. Acá tengo una distribución que tiene un pico, acá tiene dos. Uno puede construir las tablas y las gráficas que acompañan a ese análisis y va a ser más sencillo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un solo conjunto de datos y tengo que hablar de la dispersión de ellos? Entonces, como no tengo punto de comparación, lo que hago es llevarlo contra esta regla, que yo les decía que es una regla debidamente comprobada en muchos estudios estadísticos, en donde yo puedo hablar de que si mis datos están cayendo dentro de este conjunto de datos que está claramente definido acá, puedo hablar de mayor concentración o menor concentración. ¿Qué dice esta regla? Esta regla dice que si yo trabajo, ¿sí? y hago un análisis de esos datos observados, ¿sí? Centro la distribución en un valor medio y digo que la media más una vez la desviación estándar, ha sido comprobado que, y también esto está respaldado por un teorema que se llama teorema central del límite, en donde el tamaño de la muestra tiene que ser considerable, eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero por ahora simplemente sepan que existe una regla debidamente probada que asegura que la media más una vez menos una vez la desviación está agrupando prácticamente al 68% de los datos, ¿sí? de esa población o de esa muestra. En cambio, si tomamos la media y consideramos más, dos veces, más menos, dos veces la desviación, que serían estos valores extremos, ese conjunto de datos está englobando más o menos al 95% de todos los valores observados. Y si trabajamos la media más o menos 3 veces la desviación, está por supuesto considerando a casi la totalidad de los datos observados. Entonces, cuando les digo no tenemos de alguna manera contra quién comparar, podemos hacer un análisis con respecto a esta regla
y hacer la interpretación fundamentando, ¿sí? este análisis en relación a la desviación que hemos calculado. Con respecto a, vamos por acá, esperen que alguien me está poniendo algo. ¿Esos son los cuartiles? No, esos no son los cuartiles. Los cuartiles son, a ver, vamos para atrás. Los cuartiles son, a toda la distribución la divido, digamos, como en 4 sectores, en donde el segundo cuartil me estaría marcando la mediana, ¿sí? El primer cuartil me habla del primer 25% de los valores, el tercer cuartil el 75% de los valores. Es como hacer un análisis de la gráfica separada en sectorcitos, esos son los cuartiles. Esto se sustenta, como les digo, en el teorema, este teorema central que dice que cuando la muestra es lo suficientemente grande, un n mayor a 30, el comportamiento en cuanto a la concentración de los datos me habla de que acá hay un 68%, un 95% o un 99% de los datos. Habíamos visto en la clase pasada las medidas de sesgo y kurtosis, ¿está bien? Entonces, no las vamos a volver a ver, pero simplemente reflexionar esto que les decía recién. Con las medidas de posición, yo hago un análisis del corrimiento de la curva sobre el eje. Me voy para la izquierda, central, o me voy para la derecha, ¿sí? Marcándome el pico de esta distribución como la moda. Eso en cuanto a las medidas de asimetría. Pero en relación, depende cómo estuvieran dispuestas, y con el coeficiente de Pearson uno podía hablar de justamente si era simétrica o asimétrica. Pero después vimos, al finalizar la clase casi, que existían otras gráficas, que también de forma, que de alguna manera me hablan de esto que hemos estado trabajando recién, que son las medidas de dispersión, y que dependiendo de si los datos estaban más centrados o más dispersos con respecto a este valor promedio, yo podía hacer esa gráfica, y que cada gráfica tenía una representación, un nombre que la representa, eso quise decir, y un análisis que podemos hacerlo, o haciendo la gráfica, ¿sí? Y viendo que a lo mejor acá la varianza es menor con respecto a esta, ¿sí? La leptocúrtica tiene una varianza menor con respecto a la platicúrtica, o bien utilizando el coeficiente de kurtosis, que les dije que no se los íbamos a exigir en cuanto a cálculo manual, el software se los devuelve, y ustedes simplemente tenían que saber interpretar. Tengan en cuenta que fíjense en que kurtosis trabaja con el tamaño de la población, la desviación estándar de los datos y la media, ¿sí? Es decir, necesito, si lo tuvieran que hacer manualmente, necesito previamente esos cálculos para poder calcular este coeficiente de kurtosis. Y la interpretación, eso sí quiero que lo tengan presente, si los valores están iguales a 0, por encima de 0 o menor a 0, y me va a hablar justamente de esta concentración o no de los datos. También les puse un ejemplo, ¿sí? Pero como les digo, no va a hacer falta que lo calculen ustedes, pero hago un ejemplo para un conjunto de datos definido, cuál es el valor que me devuelve esta kurtosis. En este caso es negativo, por lo tanto es de tipo platicúrtica, entonces es reducida la concentración alrededor de los valores centrales. Ese es el análisis que queremos que hagan con respecto a las medidas de forma, ¿no? Interpretación gráfica, o bien apoyados en los cálculos automáticos para la interpretación a través de un cálculo o de un coeficiente. Si resumimos todos estos conceptos vistos, ¿sí? En esta plaquita, yo les he puesto como que hemos pasado por toda la estadística descriptiva, ¿sí?
respetando como ciertos pasos, ¿no? Ahí yo les he puesto una enumeración que los va marcando los distintos pasos que deberíamos ir cumpliendo en el caso de hacer un estudio estadístico, un análisis estadístico, un estudio de campo, como siempre les digo, y que también los puede ayudar al momento de que tengan que enfrentar el TPI, qué deben abordar primero y qué deben abordar en segunda instancia y así. Lo primero que acá en la parte superior izquierda, lo primero que resume este cuadrito es que ustedes deben tener bien en claro cuál es el problema bajo estudio, definiendo por unidad de tiempo y espacio a la población, definiendo, diseñando el instrumento, teniendo en cuenta los datos, el tipo de datos, el instrumento que van a utilizar para ir a recolectar el dato. Todo eso lo fuimos trabajando en la unidad 1, y lo otro muy significativo de esa unidad era que ustedes justamente identificaran el tipo de dato, porque cada tipo de dato los lleva por caminos diferentes. Si es una variable de tipo cualitativa, y el análisis será, las tablas, los gráficos y las medidas serán unas, mientras que si es cuantitativo, también las gráficas, las tablas y los gráficos serán otras. Entonces es como muy importante que ustedes tengan muy presente el tipo de datos con el que están trabajando para una investigación que esté bien definida. Una vez que recolectaron ese dato, ustedes tienen siempre, o van a tener siempre, una gran base de datos, ¿sí? Cualquier mínimo estudio, o que participen o colaboren con algún estudio estadístico, siempre les he dicho que el dato es la estrella o la materia prima de la estadística. A partir de él se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, esa presentación de ese dato, ¿sí?, que yo debo analizar, porque cada uno de ellos seguramente tiene un tratamiento especial. Ese tipo de datos puede ser trabajado de manera unidimensional, bidimensional, multidimensional. Entonces nosotros, y en los alcances de nuestra materia, les permite armar ciertas tablas, como les dije yo, dependiendo del tipo de dato y la variable a analizar, ciertas tablas con determinadas frecuencias que lo que están buscando es resumir la información. Y a eso lo acompañamos con gráficos, cada vez y en estos momentos más intuitivos e importantes, ¿sí? Porque no sé si a las tablas la lee todo el mundo, ¿sí? Es decir, que generalmente la visión gráfica es lo que está acompañando últimamente más a cualquier análisis de datos de personas que no son expertas en estadística. Entonces, el gráfico también como elemento muy, muy fuerte de acompañamiento y de resumen de esa información. Todos esos pasos los estuvimos viendo entre la unidad 1 y 2. Y después pasamos a esta última unidad, en donde vuelvo a repetir, dependiendo del tipo de dato, del tipo de variable, yo voy a ir por distintos caminos, ¿sí? Si la variable es cualitativa o categórica, entonces me iré a determinadas medidas de resumen que acompañan a estas otras herramientas que hemos aprendido a construir. Porque si la variable era cualitativa, me tendría que fijar si era de escala nominal u ordinal, y a partir de ahí, ¿qué medidas yo puedo calcular? No todas, como yo siempre les he dicho, sino algunas. Y si la variable era de tipo numérica, también tengo que empezar a ver qué medidas de posición, qué medidas de dispersión, o qué medidas de forma, ya sea de asimetría o de apuntamiento o de puntiagudez, voy a necesitar para resumir ese comportamiento y anexarlo a esta presentación de tablas y gráficos. Entonces teníamos, si las medidas de posición, las tres que vimos, las más importantes, con sus gráficas respectivas y su análisis gráfico y a través de coeficientes, y las medidas de dispersión, las cuatro que vimos, absoluta y relativa, con sus respectivas gráficas.
siempre, en mi caso, por eso así se los propongo, siempre para mí tener la visión macro de la materia, a qué es lo que me están enseñando, después me permite ir a la cosa micro, ¿sí? Al dato en sí, voy a ver qué hace el recorrido o qué me decía la media, pero dentro de qué contexto, ¿no? Por eso está en forma así de de mapa conceptual, ¿sí? Todas estas imágenes o cuadritos para que tengan en cuenta qué es lo que hemos ido viendo a medida que vamos avanzando en la materia, en este eje que se llama estadística descriptiva. Ahora que tenemos en claro, supuestamente, los conceptos y que también tenemos en claro esta mirada, como les digo, macro de todo lo que hemos ido aprendiendo, lo que busqué acá como para dar cierre a esta unidad es un ejemplo integrador, en donde pasan por todos esos contenidos, por eso dice un ejemplo integrador de los contenidos de la unidad 1, 2 y 3, pasan por todos esos contenidos para que ustedes se den cuenta que con un solo ejercicio pueden estar aplicando muchos conceptos, ¿no? Y por eso que yo siempre también les repito la necesidad de no dejar ninguna unidad sin ver o ningún concepto sin ver, porque la estadística, no sé si para bien o para mal para ustedes, está como vinculando cada una de las unidades y siempre es necesario tener en claro el concepto previo para seguir entendiendo lo que viene. En este caso les he propuesto un ejercicio integrador que lo tienen también en la guía de trabajos prácticos. Recuerden que la guía tiene ejercicios con respuesta y resueltos y demás. Entonces, si planteamos un pequeño enunciado, a veces son medios escuetos, ¿sí? Pueden dar a que ustedes digan, profe, no está muy claro ahí para definir la población. Bueno, nos vamos a tener, por supuesto, a enunciados cortos, porque si no tendríamos guías de trabajos prácticos con muy voluminosas. Los siguientes datos provienen de una investigación, dice, efectuada en un departamento de diseños de productos de una empresa de software de computadoras industriales. Entonces el ensayo consistió en aplicar un test para medir el tiempo entre fallas de un cierto software, ¿sí? O sea que mi instrumento, por decir, de medición, es también un software que lo que hace, va y se fija cada cuánto se provoca una falla. Y a partir de ahí toma ese dato como un elemento más, ¿sí?, de medida de mi base de datos. El tiempo entre fallas fue medido en segundos de CPU y el mismo fue agrupado en los siguientes intervalos, bueno, en la siguiente clase. Más que intervalo, ahí están la base de datos, que tampoco creo que está ordenada, no, están todos los datos tomados por este software que lo que ha ido haciendo es como este testeo de tomar cada cuánto se presenta una falla. Entonces, cuando tengan una situación así, o ustedes tengan que investigar sobre algo, lo primero es plantearse, como les dije recién, bien claro, cuál es la temática en la investigación, y por supuesto, lo que yo siempre les digo, diseñar el experimento, que significa definir si voy a trabajar con una población o una muestra. En este caso en particular, el ejercicio les pregunta cuál es la población, cuál es la muestra. Entonces, en base a este pequeño enunciado, el conjunto de tiempo entre fallas para un software analizado, y dice acá, en tiempo y espacio determinado. Recuerden que siempre les digo, ser claros en cuanto a que el departamento de diseños del producto de la empresa de software de computadoras industriales, y si tuviéramos que decir el tiempo, y a lo mejor diríamos en el año 2020 o en el año 2020. Si no lo expresa, por supuesto no vamos a estar inventando, pero siempre definir justamente cuál es el conjunto de datos, por eso defino la población, conjunto de tiempos, y de dónde, tomado por el software que elaboró el test en el departamento de diseño de productos, y así. Una narrativa bien completa con respecto a la población. También nos pregunta el enunciado cuál es la muestra. Si bien el enunciado no lo expresa cuál es la muestra, nos está
diciendo que se hace un ensayo, y que ese ensayo consistió en tomar estos tiempos. Entonces, si yo me pongo a ver cuántos tiempos acá, son 70 las fallas que yo he tomado como muestra. ¿Sí? Y también, acá está, lo puse muy, muy sintética la explicación, pero ustedes deberían ser más narrativos, más explicativos, identificando claramente que son 70 las fallas tomadas por el software que mide el test y demás. ¿Cuál es la unidad estadística? Bien, la unidad estadística es la unidad que me da el dato, acuérdense. Entonces, si hablábamos del promedio obtenido por un alumno, decíamos, ¿quién me da el dato? El alumno. Si hablamos la otra vez de los litros de leche que me da ¿quién? La vaca. Entonces, en este caso, el software es el que me está devolviendo ese dato, que son los tiempos. Entonces, la unidad estadística es el software. Y la variable que estoy analizando es el tiempo, y dijimos que la variable tiempo era una variable cuantitativa de tipo continua. ¿Está bien? Fíjense, entonces en esta primera consignas que me pide el ejercicio, he pasado por todos los conceptos más significativos de la unidad 1. Identificar la temática, identificar el tipo de datos, y ver que estoy trabajando, en este caso, con una muestra, ¿sí? Y la población, ¿quién sería? El conjunto de tiempos. Bien, si vamos a lo que me sigue pidiendo este caso en particular, me habla de qué tipo de frecuencia define la cantidad de fallas. Bien, entonces, al pedirme la frecuencia, ya sé que tengo que resumir esos datos en una tabla, ¿sí? Voy a trabajar con el software en este caso, y voy a construir para la variable tiempo, expresada en segundos, las clases, ¿sí? En este caso se armaron 6 clases, que no me acuerdo si estaba indicada en el enunciado, que debemos armar tantas clases. Entonces definen las clases o intervalos, es lo mismo, con un límite inferior y un límite superior. Esto me lo ha devuelto el software, ¿sí? Trabajando con los datos puros, con la base de datos que les mostré recién, los 70 valores, y me devuelve en forma automática, ¿qué cosa? MC, que es la marca de clase, que dijimos que era el punto medio del intervalo, porque a veces cuando trabajo con intervalos, yo tengo que trabajar con una medida que me represente lo que está, un valor que me represente lo que está pasando ahí, ¿sí? En el caso de haber trabajado con la variable en lista, no voy a tener nunca una marca de clase. Es como un valor medio, que si yo tengo que hacer algún cálculo, me diga, claro, es la suma de los dos dividido 2. Exactamente, es el valor central. Después tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, que nosotros la hemos visto con n sub i, esta otra con h sub i, esta la frecuencia acumulada con n mayúscula y esta con h mayúscula, ¿sí? Bueno, el software nos devuelve los cálculos y me dice que hay 4 valores, esos que estaban en la base de datos, que están dentro de este intervalo. 11, acuérdense que la frecuencia absoluta me decía la cantidad de veces que se presentan valores dentro de este conjunto de datos del intervalo. Esta era la frecuencia absoluta, cantidad. La frecuencia relativa era una proporción. La acumulada iba sumando, recuerdan, a la absoluta, y la relativa acumulada iba sumando a la otra. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Fíjense en que acá tengo cerrado en la izquierda el intervalo, abierto a la derecha. ¿Se acuerdan que también cuando construimos los intervalos los habíamos definido de esa manera? Entonces, me pregunta, ¿qué tipo de frecuencia define la cantidad de fallas? La cantidad de fallas me la da la frecuencia absoluta. ¿Está bien? Esto está mal.
¿Qué proporción de fallas existen para menos de 200 segundos? ¿Sí? Para menos de 200 segundos yo tendría que estar viendo, 260, perdón, segundos. Yo tendría que estar viendo menos de 260 acumulativo para menos, me está diciendo para allá. Es decir, menos de 260 sería la frecuencia relativa acumulada y sería eso, 0,57. Acabo de encontrar un error en la guía de trabajo práctico, ya lo voy a hacer corregir. Porque 0,36 sí es la frecuencia relativa, pero es la frecuencia relativa de la proporción de este solito intervalo. En cambio, acá me pregunté que existen para menos de 260. Por lo tanto, me está pidiendo eso o menos, y sería la frecuencia relativa acumulada. Por lo tanto, ahí sería 0,57. ¿Qué gráfica utilizaría para representarlo? Bueno, estoy en una variable que dijimos que era cuantitativa, continua, entonces variable tiempo, me conviene trabajar con un histograma, ¿sí? Donde yo, por cada uno de estos intervalos que tengo acá, tengo un conjunto de valores. Ahí hay 4, ahí hay 11, hay un conjunto de valores, por lo tanto debo trabajar con un gráfico de superficie. Entonces fíjense, estas otras consignas que les he puesto acá tienen que ver con los conceptos más significativos de la unidad 2, que la unidad 2 era aprender a armar las tablas, calcular las frecuencias más significativas, intervalos de idéntica amplitud, interpretaciones. Yo les podría decir en por ejemplo, un ejercicio de parcial, les podría decir, interpréteme todo este renglón. Este renglón. Les pongo esta imagen y les digo, interpréteme este renglón. Y mediante opciones ustedes tienen que poner las cosas correctas, ¿sí? Entonces acá tengo un intervalo que va entre 180 segundos y menos de 260, un punto medio o marca de clase que es 220, 25 fallas se presentaron entre estos tiempos, entre 180 y menos de 260 segundos. 0,36 es la proporción en que se presentaron fallas en ese intervalo, y si yo me lo pidiera en porcentaje, yo tendría que decir el 36% de las fallas se presentó entre 180 y 200 y menos de 260 segundos. Si yo hablo de este 40, estaría diciendo que hay 40 de estas fallas que se presentaron para valores en tiempos de menos de 260 segundos, y el 0,57 también termina siendo una proporción, o expresado en porcentaje, el 57% de las fallas se presentaron, acuérdense, acumula, así que podríamos decir entre 20 y menos de 260 segundos, ¿estamos? Entonces, recuerden que las tablas sirven justamente para interpretar esos datos y que ustedes sepan qué me están diciendo cada uno de estos valores. Por último, en esa unidad, la unidad 2, como les digo, elegimos para este tipo de tabla, elegimos este gráfico. Variable en el eje de las X, frecuencia absoluta en el eje de las Y. Si tuviera que hacer un análisis de medidas, bueno, lo veremos ahora a continuación en otras consignas más que me piden, pero fíjense, yo puedo hablar de un comportamiento bastante acampanado, en donde seguramente las medidas, ¿sí?, que se ponen acá en el eje de la variable, las medidas de posición, media, mediana y moda, seguramente van a estar, ya van a ver, concentrados por ahí. Otra cosa, nombre del gráfico, fuente, título, todo lo que les he estado diciendo, rótulos en los ejes, deben presentar tablas y gráficos con la mayor información posible. Todas estas consignas entonces responden ¿a qué? A la unidad
2. Vamos, seguramente ese ejercicio sigue pidiendo cosas y me sigue pidiendo cosas que ya tienen que ver con las medidas descriptivas. Entonces dice, calcule las medidas de posición e indique cuál de esas medidas es la más adecuada, analizando la simetría de la distribución e interpretando el significado de cada una de ellas. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se van a acompañar no sería acompañar, se van a utilizar las salidas del InfoStat, fíjense en todo lo que me devuelve con solo ir a una opción que dice calcule las medidas, y ustedes eligen todas las medidas que quieran y les va dando. El tamaño, la media, la desviación estándar, ven que les da la varianza y la corregida, por ahora vamos a trabajar con esta varianza, el coeficiente de variación, a ver que me están poniendo algo hasta que aparezca, la mediana, la simetría, la kurtosis, modifica mucho que la diferencia entre el límite inferior y el valor mínimo sea de 4 segundos y que la diferencia entre el límite superior y el máximo sea de 50 en los resultados que me devuelvan los intervalos. Ay, a ver, espérate, vamos a poner esto y voy a volver atrás porque así voy leyendo acá. Uy, se me fue. Si modificaba mucho, me decías, espérate que se me fue la... acá, chat. Hasta que aparezca el chat. Quiero leer tu pregunta conjuntamente con la tabla para... Bueno, ya cuando me vuelva a aparecer el chat, vuelvo y te contesto. Perdón. Porque me hablas de que si es significativa la diferencia, bueno, pero quería ir leyendo y viendo la gráfica, la tabla para darte una contestación mejor. Ahora cuando me aparezca de nuevo te lo digo. Lo que les decía recién, si nos vamos a apoyar, eso quería decir, si nos vamos a apoyar en las medidas que me ofrece el info, ¿sí? Vamos a ir teniendo en cuenta los cálculos y voy a ir respondiendo a esta consigna, ahí está. La diferencia entre el límite inferior y el valor mínimo sea de 4 segundos. La diferencia entre el límite inferior y el valor mínimo del conjunto de datos, no sé cuál es el valor mínimo, me tendría que fijar cuál es el valor mínimo del conjunto de datos y que la diferencia entre el límite superior y el valor máximo sea de 50 segundos. Bien. Acuérdense que cuando nosotros, creo que haces referencia a esto, a ver, cuando hicimos la construcción de los intervalos, ¿se acuerdan? Y uno ampliaba la serie para contener tanto los valores extremos y que caigan en algún intervalo, yo distribuía los valores, ¿sí? Y los podía poner en el límite inferior o en el límite superior a mi gusto, siempre y cuando me asegurara que los valores más pequeños de esa serie o más altos de la serie me cayeran dentro del intervalo. Tendría que fijarme cuál es el valor mínimo, que me decís que la diferencia es de 4 y la otra de 50. No, a lo sumo, ¿sabés qué pasa con esto? Que no sé si está acá justo en este ejercicio, ¿no? Por ahí nosotros en algunos ejercicios les preguntamos, ¿qué pasa cuando trabajamos con intervalos? Por ejemplo, con 7 intervalos en relación a otra distribución que trabaje con 3 intervalos. Si una distribución trabaja con 7 intervalos, la amplitud de los intervalos es menor. Y si yo trabajo en una distribución con 3 intervalos, seguramente, mismo conjunto de datos, ¿no? La amplitud de esos intervalos es mayor. A nivel de análisis, a mayores intervalos, a mayor amplitud del intervalo, uno pierde más información que a menor cantidad a menor tamaño de la amplitud del intervalo. Si lo ponemos en orden de importancia, a mayor amplitud es como peor. Menor amplitud del intervalo es como mejor, y trabajar con la variable lista es lo ideal. Eso por un lado. Por otro lado,
¿Qué pasa si yo amplío la serie y genero, ¿sí?, estos extremos, esta amplitud en la serie con estos extremos que vieron que nosotros le agregábamos valores, y se me termina construyendo una clase con frecuencia cero? Tampoco tiene mucho sentido. Por eso les digo, en este caso el software les ha devuelto la situación más ideal, por decirlo de alguna manera, dentro de la cantidad de intervalos que pudo armar y que cada uno de esos intervalos tenga una frecuencia, una cantidad de datos que no sea un intervalo vacío. ¿Está bien? Si vamos al análisis de la media, de la mediana y de la moda, fíjense, la media me dio 2,42. Ya les dio el cálculo. ¿Qué debo hacer? Interpretar. El tiempo promedio entre fallas es de tanto. La mediana me lo devolvió. ¿Qué significa? Que el 50% de los tiempos es menor o igual que 2,50 y la otro 50% es mayor. La moda no me lo dio a la moda, si ustedes se fijan, volvamos, la moda no me la dio como una posibilidad, pero ustedes saben que si yo vengo a mirar acá la frecuencia absoluta y observo la mayor frecuencia, 25, me está hablando de este pico, ¿sí? El que tenga mayor frecuencia me está indicando el intervalo modal, a dónde va a estar el valor de la moda. Exactamente, no lo voy a poder definir porque estoy trabajando con intervalo y se pierde toda esta información que yo les digo, pero por lo menos voy a poder decir que en este intervalo está el valor de la variable que más veces se repitió. Por eso es que aquí les dice la moda entre 180 y 260 segundos, el tiempo entre falla más frecuente va a estar entre esos valores. Si miramos las medidas, ¿cuánto vale la media? 2,42, 2,50 la mediana y que la moda está en el mismo intervalo, estamos hablando de que básicamente podemos decir que prácticamente la distribución es simétrica, ¿sí? Los tres valores muy próximos, muy cercanos unos al otro, como les decía, seguramente están acá, ¿sí? En este ranguito de valor está la media, mediana y moda, por lo tanto estoy hablando de una distribución bastante simétrica. Eso sería en forma gráfica. Si ustedes quieren calcular el coeficiente, lo tenía acá, ¿no? Sí. Acá está el de asimetría y el de kurtosis, ¿no? Entonces uno podría, si bien el de simetría no me da exactamente igual a 0, me da una pequeña asimetría, si lo hiciéramos en forma gráfica, podríamos estar diciendo que es prácticamente simétrica, y si lo hacemos más medido, ¿sí?, con el coeficiente, estamos diciendo que hay una pequeña asimetría hacia uno de los lados. Por último, me faltan 2 ítems más. Calcule la desviación estándar. Bien, lo tienen calculado en esa tablita que hemos puesto recién, les da que es 85,71, entonces lo que yo les decía hoy al principio, ¿qué es 85,71? ¿Contra quién lo comparo? ¿Es mucho? ¿Es poco? Si tuviera otro conjunto de datos, podría hacer un análisis, ¿sí? Como no puedo, la desviación estándar puede interpretarse como el grado de variabilidad, pero en este caso no podría estar diciendo si estoy con datos más concentrados o menos concentrados, entonces lo que puedo hacer es o calcular el coeficiente de variación, porque es la desviación en torno de la media, y lo hablo en términos de porcentaje, o llevarlo a la regla empírica, esa que les dije en relación al conjunto, a la agrupación y ese conjunto de datos de esa regla que me hablaba de la media más una vez, más menos una vez, más menos 2 veces, más menos 3 veces la desviación. Por último, la aplicación de las propiedades. Ven que es un ejercicio bastante completo que los ha paseado desde la unidad 1 a la unidad 3, la aplicación de propiedades. Acá dice, obtenga un nuevo tiempo promedio y una nueva desviación
si se descubre que el tiempo con el que yo trabajé antes parece que venía con un error, se excedía en 20 segundos. Por alguna cuestión, el software consideró en todas esas medidas 20 segundos de más, entonces yo debería no ponerme a trabajar de nuevo sobre los 70 valores, restarle 20 segundos a cada uno, otra vez calcular las medidas, sino que puedo aplicar sobre las medidas de la serie original, la media, la desviación y la varianza de los valores originales de la serie, aplicar propiedades de la media y de la varianza, pero considerando ahora que como se excedía en 20 segundos, yo voy a restarle a la variable esos 20 segundos. Entonces la nueva media, llamémosle ahora X, y a esta le llamamos Y, la nueva media X, va a ser la media de la variable. ¿Se acuerdan que había una propiedad que decía más menos la constante, y que se calculaba como, la propiedad decía, la media de la variable menos la constante? Hacemos el cálculo y obtenemos la nueva media para este tiempo considerado ahora, en el que uno le está sacando ese error que tenía de 20 segundos. Y la varianza igual, teníamos la varianza de la variable menos una constante, era la varianza de la variable menos la varianza de la constante, y como la varianza de la constante era igual a 0, me quedaba exactamente igual la varianza, y si le saco la raíz cuadrada a ella, por supuesto, la misma desviación. Entonces, si bien esto no lo devuelve el software, por eso les digo, a veces hay que tener presente algunas cosas que las van a hacer en forma manual, o que tienen que saberlas hacerlo en forma manual, y otras cosas nos podemos apoyar en lo que me devuelve el software para hacer más fácil y rápida la interpretación. Bien. Hemos llegado a un cierre de lo que es el eje de la estadística descriptiva. Conceptualmente hemos pasado por todos estos elementos que tienen acá en esta placa. Por supuesto, como siempre les digo, un recorte, una mirada, algo que yo quiero que ustedes interpreten como lo más importante, pero siempre hace falta no solamente practicar los casos que tienen para analizar distintas situaciones, sino también una lectura comprensiva de todo esto para que estén como más seguros, ¿sí?, de todos los conceptos. Es imposible trabajar toda la materia minuciosamente, con todos los conceptos minuciosos, por eso siempre a mí me interesa, es mi mirada, a lo mejor a alguno le sirva y a otro no, siempre la mirada macro, de dónde estoy, lo que quiero llegar, y cuáles son las cosas más significativas, y después, si no la tengo clara, voy y busco cada concepto en forma más minuciosa, y voy viendo cómo se vincula con los otros conceptos. En el parcial van las 3 unidades, sí, la 1, la 2 y la 3. Primer parcial, eje estadística descriptiva se llama, ¿sí? Hasta acá, digamos, iría lo del primer parcial. Lo que yo voy a abordar la semana que viene, conceptos teóricos, que ya sé que no estamos cerca del parcial, pero yo tengo que seguir avanzando, es probabilidades, que es el otro eje de la materia, que ya correspondería a contenido de una evaluación posterior, y que son 4 unidades ahí. El eje de probabilidades son la unidad 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Que la tenemos que ir abordando así de temprano, porque justamente son más contenidos. Así que todo lo que vean hoy no, la clase que viene con la profe Ana, seguramente van a seguir incursionando en ejercicios que ella elige y que les parece representativos para ponérselos, pero como también siempre les recomiendo, no se queden solo con eso, hagan ustedes en sus casas en forma manual o utilizando el software, y hagan consultas, ¿sí?, de las salidas, de cómo interpreto esto, para que uno pueda aportarles más consejos, por decirlo de alguna manera, y no quedarse solo con los 3 ejercicios de la profe, o con el que puso la profe el teórico, con eso me es suficiente. No, ¿sí? Complementen, tienen tiempo, vayan estudiando,
de a poquito, que todavía les faltan como 2 o 3 semanas para la evaluación. Y, ¿qué otra cosa le voy a decir? Y, me habían hecho consultas también en relación a que si iba a haber clases de consultas del InfoStat. Por ahora no, por ahora solamente con la jefa de trabajo práctico y los que les hemos puesto como tutoriales o manual de ayuda del InfoStat, porque por ahora nos parece simple, ¿sí? Las cosas que puedan ir haciendo con el software. A medida que nos vayamos acercando a final de semestre, sí va a haber en 3 horarios distintos, uno por la mañana, uno por la tarde y uno por la noche, para que ustedes entren al que quieran y puedan hacer consultas más precisas cuando vayamos evolucionando en el uso de esta herramienta, que seguramente van a tener consultas para hacer. ¿Está bien? Bueno, no sé si alguien quiere hacerme alguna consulta más, algo en particular. Lo que estoy leyendo, ya estamos todas contestadas. Si no, los libero, como siempre les digo, más de 1 hora y 40, 1 hora y 45, es bastante complicado estar atento y bueno, espero que por lo menos los haya orientado en el camino que cada uno tiene que seguir, en su autoaprendizaje, en su aprendizaje, como siempre digo. Esto de estar en una educación a distancia tiene que ver con esto, ¿no? Guías, aportes y después estudios y preguntas. Llenarnos de preguntas, así podemos ayudarlos. De mi parte los dejo liberados, así pueden descansar antes de comenzar con la próxima. Si Dios quiere, y bueno, para todos los que son de la religión católica, felices Pascuas para todos.